Hola, me llamo Miriam Díaz y vamos a ver juntos una serie de aspectos de la asignatura de bioquímica que debemos recordar para el día del examen. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de los conceptos fundamentales de la bioquímica, concretamente sobre el metabolismo. Un tema muy preguntado en vuestro examen es el concepto y la diferencia entre los bioelementos y las biomoléculas. Tenemos que recordar la definición de bioelementos como aquellos elementos químicos que forman parte o que constituyen el ser humano en sí. Debéis recordar que existen bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Dentro de estos, los mayoritarios son los primarios, forman casi el 99,3% de todos los bioelementos en total. Recordar que están formados por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y que son imprescindibles para la formación de elementos más complejos como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Por su parte, los bioelementos secundarios solo forman el 0,3% del total. Aquí se incluyen más mayoritariamente el selenio, fósforo, cloro, potasio, hierro y magnesio. Existen a su vez los llamados oligoelementos, que serían aquellos que se encuentran en cantidades ínfimas. Recordar que tanto los elementos o bioelementos secundarios y oligoelementos forman a su vez el grupo completo llamado oligoelementos o trazas, que como os digo se encuentran en pequeñas cantidades pero son imprescindibles para el ser humano. Recordar este concepto que ha sido preguntado en más de una ocasión. Por otra parte se encuentra el concepto de biomolécula. Son aquellos elementos biogénicos que se combinan entre sí mediante enlaces para formar biomoléculas o principios inmediatos. A su vez van a ser orgánicos o inorgánicos, y dentro de los inorgánicos recordar el agua, que es el más abundante y también ha sido un concepto preguntado en el examen. Otro concepto importante es la diferencia entre catabolismo y anabolismo. Recordad que catabolismo es un conjunto de reacciones químicas en las cuales las células degradan las macromoléculas y mediante esa manera las transforman en moléculas más sencillas. Se denominan reacciones exergónicas porque a través de ellas se libera una importante cantidad de energía en forma de ATP, que es la molécula fundamental de obtención de energía celular. También concepto preguntado en el examen. En contra, el anabolismo es aquel proceso de síntesis, a través de las cuales las células elaboran compuestos más complejos. Por este motivo son reacciones endergónicas, ya que en contra del catabolismo consumen energía. Recordar que las vías tanto anabólicas como catabólicas son independientes entre sí, incluso se producen en compartimentos celulares distintos y son reguladas por enzimas diferentes. Un concepto importante es el de respiración celular. Respiración celular hace referencia a la fase aeróbica del catabolismo celular y está constituido por 3 fases consecutivas. La primera de ellas sería la producción de acetil-CoA, mediante la oxidación del combustible orgánico a través de glúcidos, lípidos, ácidos grasos y aminoácidos. Por su parte, en la segunda fase hablaríamos de esos grupos de acetil-CoA pasan a través del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, donde son oxidados hasta la producción de dióxido de carbono, liberando energía que se conserva a través de los transportadores del NADH y FADH2. Por último, sería la fase de la transferencia electrónica, donde los electrones transportados por estos factores NADH y FADH2 llegan finalmente a la cadena respiratoria. Aquí se libera una gran cantidad de energía en forma de ATP mediante un proceso conocido como la fosforilación oxidativa. La segunda fase de esta respiración celular, como comentábamos anteriormente, el ciclo de Krebs, ya hemos dicho que constituye la ruta metabólica de la respiración celular en las células aeróbicas y que no es más que la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta la producción de dióxido de carbono, liberando una importante cantidad de ATP. Recordar que este ciclo se va a producir en compartimentos celulares diferentes en función de si estamos ante una célula eucariota o procariota, siendo así en la mitocondria la célula eucariota y en el citosol en el caso de las procariotas. A partir de ahora vamos a centrarnos en el metabolismo de las determinadas sustancias, tanto de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El metabolismo de los carbohidratos. El primer concepto que tenéis que tener claro es que a través de los hidratos de carbono se obtiene la principal fuente de energía celular. Estos hidratos de carbono están constituidos en los siguientes. Uno serían los monosacáridos. Esta, como digo, es la principal fuente de obtención de energía y estaría formado por la glucosa, galactosa y fructosa. Son los 3 monosacáridos que debéis recordar.
Hay muchas formas de clasificarlos, una de ellas podría ser en función de su grupo funcional, ya sea aldosas si tienen un grupo aldehído o bien cetosas si presentan un grupo cetónico. Otra forma de clasificar sería en función del número de carbonos presentes, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, etc. Las formas de clasificación son múltiples, pero lo importante es que recordéis esos tres que os digo: glucosa, galactosa y fructosa. Un grupo un poco más amplio sería el de los disacáridos, que estaría formado por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace covalente. De esta manera encontraríamos la sacarosa, lactosa y maltosa. Sacarosa mediante la unión de la glucosa y fructosa, lactosa mediante la unión de la glucosa y galactosa y maltosa mediante la unión de dos moléculas de glucosa. En todo este metabolismo de los carbohidratos existe patología asociada. Todo el mundo ha conocido la intolerancia a la lactosa o la galactosemia. Tener presente estas patologías en relación con el metabolismo de los carbohidratos. Y por último, el grupo más amplio serían los polisacáridos, que a su vez pueden estar formados o se dividen en los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos tienen la misma unidad monosacárida y cumplen función de reserva como el glucógeno o el almidón, o bien función estructural como en el caso de la celulosa y quinina. Y los heteropolisacáridos, distinta unidad de monosacáridos como el ácido hialurónico, heparina o condroitina, podrían ser importantes ejemplos. Estos monosacáridos, después de ser absorbidos a nivel intestinal, pueden seguir diferentes rutas. Una de ellas sería la oxidación para la obtención de energía, como hemos visto antes, o bien convertirse en glucógeno y almacenarse en el hígado o en el músculo, o bien directamente transformarse en lípidos. Los otros monosacáridos obtenidos en la oxidación de los glúcidos, como la galactosa o la fructosa, tienen que previamente convertirse en glucosa para poder tener una actividad fisiológica en el ser humano. Este cuadro refleja el resumen del metabolismo glucídico. Tenéis la glucosa en el punto central y veis cómo a partir de ahí se puede transformar en glucógeno o en ácido pirúvico y entrar en el ciclo de Krebs para oxidarse, como hemos comentado antes, y acabar en la fosforilación oxidativa de la respiración celular. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de cada uno de estos puntos. El primer concepto que tenéis que recordar es el de la gluconeogénesis, que no es más que la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. El glucógeno es almacenado en los hepatocitos, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y también en el riñón para su propio uso. Sin embargo, debéis recordar que el cerebro carece de posibilidad de almacenar glucógeno. La única fuente que utiliza el cerebro para este fin es el consumo de glucosa, que es finalmente su sustrato energético. Otro concepto es el de glucogenólisis, que es obtención de glucosa a partir del glucógeno almacenado. Y el ciclo de Cori o la neoglucogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, como es el ácido láctico, los aminoácidos o el glicerol. En este cuadro tenéis reflejado este ciclo de Cori. Veis cómo el músculo se encarga de degradar glucosa hasta formar lactato. Ese lactato a continuación pasará a la circulación y el plasma le conducirá hasta el hígado, donde se convierte finalmente en glucosa. Y así se va repitiendo el ciclo progresivamente. Bien, el siguiente apartado sería el hablar del metabolismo de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes funciones en el organismo, y debéis recordarlas porque algunas de ellas han sido preguntados en el examen. En primer lugar, una función estructural. Principalmente están formados los fosfolípidos y en menor cuantía los glucolípidos y colesterol. Otra función es la energética. La combustión de los lípidos debéis recordar que es un proceso mucho más lenta, como ocurre con los glúcidos, y por ese principal motivo se convierten en la principal fuente de reserva energética, siendo así los triglicéridos su máximo exponencial, como luego veremos. Otra función sería la transportadora. Recordar que forman parte del principal sistema de transporte de sustancias apolares a través de fluidos biológicos polares y que serían las lipoproteínas las que se encargan de esto. O la función biocatalizadora. Recordar que facilitan reacciones celulares a través de vitaminas o a través de hormonas esteroideas. Bien, la clasificación de los lípidos a grandes rasgos podemos establecer tres grupos: los ácidos grasos, los lípidos con ácidos grasos y los lípidos sin ácidos grasos. El primer grupo, los ácidos grasos, son moléculas anfipáticas. Como tenéis en este esquema, veis que existe una zona hidrófila y una zona hidrófoba que repele el agua. Recordad los llamados ácidos grasos esenciales para los mamíferos, que son el linoleico y el linolénico. Son dos ácidos grasos que han sido preguntados como tal en vuestro examen. El siguiente grupo, los lípidos con ácidos grasos, se clasifican en simples y en compuestos.
Recordar a los triglicéridos y las ceras como los simples y los fosfolípidos y los glucolípidos dentro de los compuestos. El tercer grupo, los lípidos sin ácidos grasos, se reúnen a su vez en tres: los esteroides como el colesterol, las vitaminas liposolubles K, A y E y las hormonas liposolubles como las prostaglandinas. Las lipoproteínas, hemos dicho que forman parte de estos lípidos, son unas macromoléculas que están formadas por una fracción lipídica y una fracción proteica. Estas dos fracciones se unen fuertemente a través de un enlace covalente. La porción lipídica está constituida sobre todo por un triglicérido y en menor cantidad por fosfolípidos y colesterol, mientras que la fracción proteica está formada por una proteína llamada APO. Las lipoproteínas se clasifican en general por su densidad. Así, vemos que están formadas por los kilomitrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las de baja densidad y las de alta densidad. Los kilomitrones, las de menor densidad, contienen en su mayor mayoría lípidos formados por los triglicéridos. En el interior de ellos se combinan diferentes proteínas específicas, de forma que debido a su gran tamaño no pueden atravesar el torrente sanguíneo, sino que pasan al torrente linfático. A través de la linfa acabarán en la circulación sanguínea y de aquí al tejido adiposo o al tejido muscular. Allí las lipasas serán capaces de hidrolizar y extraer la porción lipídica y así ser almacenadas. El siguiente grupo de lipoproteínas serían las de muy baja densidad. También tienen una gran cantidad de lípidos, principalmente triglicéridos. Se forman en el hígado y allí los hepatocitos pueden sintetizar triglicéridos a partir de acetil-CoA. Son vertidas al torrente sanguíneo para llegar a los tejidos periféricos y someterse al mismo proceso que comentábamos anteriormente en los kilomitrones. Las siguientes, las de baja densidad, las LDL, cuando se encuentran en exceso se depositan el colesterol en la pared de las arterias, favoreciendo así a la ateromatosis o acúmulo de grasa. Son las llamadas colesterol malo. Y en cambio las lipoproteínas de alta densidad se dirigen desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Transportan hacia el hígado el colesterol acumulado en las procedentes o los principales vasos arteriales y por ello se conoce como el colesterol bueno. Bien, una de las rutas metabólicas que siguen los lípidos sería el de lipólisis. Recordar que los triglicéridos son los lípidos de reserva por excelencia y se almacenan en los adipocitos. Se movilizan a través o en función de los requerimientos energéticos del ayuno. Las lipasas son las enzimas que se encargan de hidrolizar estos triglicéridos y acabar formando sus constituyentes menores, que son el glicerol y los ácidos grasos, los cuales a partir de ahí se degradan por diferentes rutas metabólicas. Por su parte, el glicerol sería aquel alcohol que se degrada hasta acetil-CoA, el cual se incorpora al ciclo de Krebs que habíamos estudiado anteriormente para dar energía en forma de ATP, mientras que los ácidos grasos se degradan a través de una vía catabólica mediante una oxidación dentro de las mitocondrias. El resultado es la obtención de moléculas de acetil-CoA que pueden oxidarse de nuevo en el ciclo de Krebs, dando lugar a la obtención de energía, de manera que las cantidades de ATP conseguidas dependerán del número de carbonos de la molécula y del tipo de enlace que esté uniendo a estos mismos, ya sean saturadas o insaturadas, de cada ácido graso. En contra de la síntesis de ácidos grasos, a excepción de los ácidos grasos esenciales que deben ser aportados a través de la dieta, la célula tiene la capacidad de formarlos. La síntesis tiene lugar en el citoplasma celular a partir del acetil-CoA procedente en su mayoría de la oxidación de la glucólisis que habíamos visto anteriormente. Por su parte, recordar que la insulina es una hormona que estimula la glucólisis y secundariamente la lipogénesis, por tanto es hipoglucemiante y lipogénica. Ahora centraremos nuestra atención en el metabolismo de las proteínas. Las proteínas son unas macromoléculas que contienen los elementos biogénicos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, selenio y fósforo. Estos elementos se agrupan conformando los aminoácidos o componentes esenciales de las proteínas. Las funciones de las proteínas, igual que pasaba con los lípidos, son bastante importantes y además han sido preguntadas en el examen. En primer lugar, tienen una función estructural. Forman parte de estructuras biológicas, de las membranas celulares, de los cartílagos y huesos, como el colágeno o como las uñas del cabello a través de la queratina. Tienen función protectora, por ejemplo los anticuerpos, proteínas que intervienen también en la hemostasis sanguínea, como el fibrinógeno, el plasminógeno, etc. Función transportadora, bien a través de membranas celulares o por la sangre, como la albúmina,
hemoglobina, lipoproteínas, hemoglobina, etc. Dentro de ellas hablaremos también de función de reserva, como tiene lugar la ferritina, hormonal, como la insulina, o de receptor, como los factores de crecimiento, o de toxina, como la difteria. Bien, ¿cuál es la importancia real del metabolismo de las proteínas? Hay que recordar que una dieta deficiente en proteínas puede tener repercusiones importantes en el organismo y que los aminoácidos obtenidos de la hidrólisis de las proteínas son imprescindibles para la síntesis de proteínas endógenas y también actúan como precursores de ciertas moléculas nitrogenadas, como por ejemplo los ácidos nucleicos o las aminas, que funcionan como neurotransmisores, etc. Recordad que las proteínas son unas moléculas de las que se obtiene energía en situaciones de inanición, es decir, en situaciones de ayuno muy prolongado y de situaciones extremas. Aún así, y por este motivo, no tienen o no son útiles como estrella o como fuente de energía principal. Por acción de las enzimas proteolíticas digestivas, las proteínas del alimento se hidrolizan y se transforman en correspondientes aminoácidos. Estos aminoácidos son absorbidos a través de un transporte activo y pueden tener diferentes destinos metabólicos. Bien pueden dedicarse a la síntesis de proteínas endógenas, o bien a la gluconeogénesis, o bien a la síntesis de neurotransmisores, o bien a la oxidación. Vamos a hablar un poquito del anabolismo y el catabolismo proteico. El anabolismo proteico es importante recordarlo. Existen 20 aminoácidos, de los cuales 10 se encuentran o se sintetizan dentro del cuerpo humano, pero otros 10 deben ser aportados por la dieta porque el ser humano no es capaz de formarlos. Recordad que la síntesis de aminoácidos no esenciales es un proceso complejo e independiente, de forma que cada uno tiene su ciclo o su síntesis por una ruta diferente. En cuanto al catabolismo proteico, la degradación de las proteínas empieza con su hidrólisis, que conduce a la obtención de los aminoácidos. La posterior degradación de estos sucede de forma diferente según cada una de sus partes constituyentes. Así, el grupo amino entrará a degradarse a través del ciclo de la urea, y por este motivo la urea se constituye o forma parte o es llamado el marcador del catabolismo proteico, mientras que la oxidación del esqueleto carbonado finalmente produce metabolitos que se incorporan al ciclo de Krebs previamente estudiado y se oxidan completamente como ruta general del metabolismo. Bien, finalmente vamos a comentar algunas pinceladas del metabolismo de los nucleótidos. Hay que recordar que los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular. Se encargan de garantizar intercambios celulares, actúan como señales químicas en los sistemas celulares, en respuesta a hormonas u otros estímulos extracelulares, son componentes estructurales de algunos cofactores enzimáticos o intermediarios metabólicos y son los constituyentes de los ácidos nucleicos, ya sea del ADN o del ARN. Los ácidos nucleicos son polímeros de unas unidades básicas denominadas nucleótidos, las cuales están formadas por 3 moléculas diferentes. Una pentosa, que es diferente en función de si el ácido a formar es el ADN o el ARN, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. En la siguiente tabla podéis ver las características diferenciales entre la composición del ADN y el ARN. En primer lugar, la pentosa. En el caso del ADN estaría formado por una desoxirribosa, mientras que en el caso del ARN de una ribosa. O la base nitrogenada, en el caso del ADN no hay presencia de uracilo y en el caso de la ARN no tiene timina. La longitud también es variable, el ADN es una molécula más larga que el ARN, el tipo de molécula doble o sencilla en el caso del ARN, la localización celular, núcleo, cromosoma en el caso del ADN y núcleo y citoplasma en el caso del ARN, y finalmente su estabilidad, mayor en el caso del ADN, a ser una molécula con doble hélice, y menor en el caso del ARN. Bien, la molécula de ADN será estudiada en más profundidad en la asignatura de genética. No obstante, vamos a hablar de unas pequeñas pinceladas. Tienes que recordar que el ADN tiene o contiene la información genética, que tiene que pasar de una generación a otra. Por eso es importante su replicación, su duplicación. Es el proceso conocido como tal, como la replicación celular. Por otra parte, la información del ADN es expresada en forma de proteínas, y el proceso de expresión genética consta de 2 etapas siguientes. Una sería la transcripción, donde el paso del ADN a ARN mensajero, que ocurre en el núcleo, y otra sería la traducción, donde este ARN mensajero sale del núcleo y da lugar a una proteína. Ahí lo tenéis esquematizado en el siguiente esquema. Y finalmente,
dos conceptos básicos de la molécula del ARN. Existen tres clases principales de ARN: el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. El mensajero codifica la secuencia de aminoácidos de uno o más polipéptidos especificados por un gen y por un conjunto de genes. El ARN de transferencia lee la información codificada en el mensajero y transfiere al aminoácido adecuado la cadena polipeptídica en crecimiento durante la síntesis proteica, mientras que el ARN ribosómico forma parte de los ribosomas, las complejas maquinarias celulares que sintetizan las proteínas. Muchos otros ARN especializados se dedican a funciones concretas, reguladoras o catalíticas, y son precursores de las tres clases previas descritas de la molécula de ARN. Y con esto hemos repasado los conceptos fundamentales de la asignatura de bioquímica.